Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Camila. Buenos días, Fernando. Vamos a Buenos días, esperar. profesor. Buenos días. Vamos a esperar un segundito a ver si se incorporan más compañeros. Mientras tanto, les solicito que ingresen el chat, por favor. Pongan su nombre, su apellido presente para dar inicio a la clase de hoy. Ujú. Muy bien. Entonces, siendo las 8 de la mañana de este día, lunes 13 de diciembre, damos inicio a la clase de este día. Antes de comenzar, voy a compartir pantalla porque quiero establecer las fechas últimas de calendario de nuestro curso. Esto. La fecha de las evaluaciones. El certamen número 3, recuerden que se atrasó el semestre, por lo tanto el certamen número 3 queda fechado para el día 10 de enero, entonces día lunes, ¿ya? Día lunes 10 de enero, y el examen, en el caso de que alguien tuviese que darlo, estaría fechado para el día 11 de enero, o sea, al día siguiente, ¿ya? Eso implica que el certamen 3 va a tener que ser revisado en el mismo día. Eso es un buen detalle. Eso es un buen detalle. No, vamos a dejar el examen para el día, a ver, estoy aquí viendo el calendario, para el día martes 12, así me da más tiempo. Para el 12 de enero. Ahí sí. Bueno. Entonces, repito, el certamen número 3 queda fijado para el día 10 de enero, lunes 10, y el examen quedaría para el 12 de enero, en el caso de que algún estudiante quede para examen. Recuerden que para quedar para examen tiene que tener promedio bajo 4 y sobre 3,5. ¿Ya? Esas serían las fechas finales del curso. ¿Ya? 10 de enero, la última prueba, y el 12 el examen para el caso de que alguien quede en esa situación. ¿Ok? ¿Alguna consulta con respecto a eso? ¿No? Ya. Les saludo a los que ingresaron recién. Buenos días a todos y a todas. Y por favor, así al igual que Valentina, ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido presente para después llegar la lista. Muy bien, continuamos entonces. Estábamos viendo técnicas de conteo para poder calcular las cardinalidades, ¿ya? Tanto de los espacios muestrales como de los eventos. Y vimos las permutaciones, vimos permutación lineal con términos distintos y vimos permutación también lineal pero con términos repetidos. Y ahora sucede que existen algunos experimentos, algunos eventos o sucesos en donde del conjunto completo, ¿ya? Del conjunto completo de elementos, solamente necesitamos una parte de ellos. ¿Ya? Solamente necesitamos una parte de ellos. Entonces, para poder determinar la cardinalidad en esos casos, ¿ya? Utilizamos las combinatorias. ¿Ya? Entonces vamos a decir que las combinatorias
de n sobre k, ¿ya? De n sobre k, se define como el número de combinaciones, ¿ya? De cuántas formas yo puedo combinar un conjunto grande de n elementos, de cuántas formas yo puedo ordenar en subconjuntos de k elementos, ¿ya? Ahora bien, este subconjunto de k elementos son distintos, ¿ya? En el sentido de que son distintos en el sentido de que al menos un elemento es distinto, no el orden. Para la combinatoria, decir, por ejemplo, AB es lo mismo que decir BA, ¿ya? No, para la combinatoria, ese orden no se considera como distinto. Sí se considera distinto si existe a lo menos un elemento distinto entre dos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define la combinatoria? Bueno, la combinatoria lo podemos escribir, denotar, ¿no es cierto?, como una C de n sobre k, o lo podemos anotar de esa manera, ¿ya? Acá me falta un signo igual, ¿sí? Y se define como un cociente entre n factorial, ¿ya? N factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Este último k factorial lo que hace es justamente eliminar esos que tienen distinto orden, pero los mismos elementos, es decir, AB y BA, ¿ya? Entonces, al igual que cuando calculábamos permutaciones con repetición, que nosotros lo dividíamos por K1 factorial por K2 factorial de acá, lo que hacemos es también lo mismo, dividirlo por K factorial, ¿ya? Y eso me permite eliminar aquellos elementos que son repetidos, ¿ya? Aquellos elementos que son repetidos. Entonces uno puede hacer diversos problemas de probabilidad, ¿ya? Utilizando las combinatorias, ¿ya? Utilizando las combinatorias. Por ejemplo, supongamos que tenemos números, ¿ya? Supongamos que tenemos números. Tenemos 5 números, ¿ya? Y de esos 5 números, yo quiero extraer, ¿ya? Yo quiero extraer de forma aleatoria 3 números, ¿ya? Quiero extraer de forma aleatoria 3 números. El primer número, el segundo número y el tercer número. Entonces, si se da cuenta, acá nosotros tenemos un conjunto, ¿ya? Que cuenta con 5 números. Ese es mi n, 5 números. Y queremos extraer 3 números, ¿ya? 3 números. O sea, ahí estamos en presencia de un problema de combinatorio, ¿ya? Estamos en presencia de un problema de combinatorio. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la cantidad de posibles números que yo puedo extraer, ¿ya? De 3? De 3. ¿De cuántas formas distintas yo puedo extraer 3 números? Y en este caso, entonces, dijimos, estamos en presencia de una combinatoria de n sobre k, en donde en este caso mi n es el tamaño grande, es decir, 5, y quiero extraer 3. ¿No? Y eso por la definición de combinatoria, ¿no? Eso por la definición de combinatoria es n factorial, es decir, 5 factorial, ¿no? 5 factorial sobre n menos k factorial, es decir, 5 menos 3 factoriales por k factorial, es decir, 3 factorial. Entonces, recuerden que las calculadoras científicas, esta calculadora, ¿ya? Me permite calcular de inmediato los factoriales y las combinatorias. En este caso sería 5 combinatoria de 3 y eso me da 10.
¿ya? 5 combinatorias, eso me da 10, ¿ya? Ahora, también podemos hacerlo por partes, ¿ya? Fíjense que 5 factoriales, yo lo puedo escribir así como 5 por 4 por 3 factorial, lo puedo detener cuando yo quiera. Acá 5 menos 3 es 2 factoriales, se lo puedo escribir como 2 factoriales por 3 factoriales. Ahí. 3 factoriales. Y esto, fíjense que yo lo puedo simplificar, ese 3 factorial, con ese 3 factorial, se simplifican, se anulan, y me quedaría 5, me quedaría aquí arriba, me quedaría 5 por 4, que es 20, y abajo me quedaría 2 factoriales, que es 2. Y obviamente 20 dividido por 2 me da 10. Así nace el valor 10 que yo lo calculé directamente con la calculadora. Entonces, fíjense, de los 5 números, yo puedo formar 10 tríos de números. ¿Ya? 10 tríos de números. Es importante establecer que para la combinatoria, por ejemplo, el número 153, ya, el número 153 es igual al 135. En ese sentido, no me permite generar un orden. ¿Ya? No me permite generar un orden. ¿No? ¿Se entiende o no? Así utilizamos la combinatoria. ¿Ya? Así utilizamos la combinatoria. Supongamos que veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos una baraja de cartas, una baraja de cartas españolas. Ustedes conocen las cartas españolas, son esas que son 40 cartas españolas, son 10 copas, ¿ya? 10 espadas, 10 bastos, 10 oro. Esas son las cartas españolas, ¿ya? Las otras están pica, trébol, esas son las cartas inglesas, ¿ya? Entonces, de la baraja de cartas españolas se extraen al azar 3 cartas. Se extraen al azar 3 cartas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la... Me equivoqué del tilde. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que, de que salgan por ejemplo, 2 espadas y un oro? Ahí. Sin importar el orden, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que me salgan, de las 3 cartas, me salgan 2 cartas espadas y una carta de pinta oro? Es un clásico problema de combinatoria. ¿Ya? Es un clásico problema de combinatoria. Entonces, lo primero que debemos definir en este caso es el espacio muestral. ¿Ya? Es el espacio muestral. En este caso, nuestro espacio muestral, ¿no es cierto?, es una combinatoria. ¿Ya? Es una, digamos, no el espacio muestral, sino la cardinalidad del espacio muestral. Es una combinatoria. ¿Ya? En este caso es una combinatoria de N sobre K, ¿no es cierto?, donde N son la cantidad total de cartas, en este caso son 40 cartas, ¿ya? Pues en la baraja española son 40 cartas, 10 de cada pinta, y nosotros queremos extraer 3 cartas. 3 cartas. Aquí es importante comprender que
Si, por ejemplo, de las 40 cartas nosotros extrajéramos una carta, entonces el espacio muestral sería 40, ¿ya? Que es lo mismo que calcular la combinatoria de 40 sobre 1. Entonces, la combinatoria de n sobre 1 es n. ¿Ya? En este caso, la combinatoria de 40 sobre 1 sería 40. Por lo tanto, si yo extraigo una carta, serían 40. Cuando ya extraigo más de una carta, entonces el espacio muestral, la cardinalidad del espacio muestral empieza a aumentar. Ya empieza a aumentar. En este caso, me quedaría la combinatoria de 40 sobre 3, ¿ya? 40 sobre 3, que sería 40 factorial sobre n menos k factorial, es decir, 40 menos 3 factoriales, serían 37 factoriales, ¿ya? Por, vamos a admitir a alguien más, por k factorial, que en este caso serían 3 factoriales, ¿ya? Y utilizando mi calculadora de combinatoria, eso me da 9880. ¿Ya? Esta es entonces la cardinalidad, ¿ya? Esa es la cardinalidad de mi espacio muestral. Es decir, entonces decimos que entonces la cardinalidad, ¿no es cierto? La cardinalidad de mi omega, que es mi espacio muestral, es igual a 9880. 9880. Muy bien. Entonces ahora lo que necesitamos calcular o determinar es la cardinalidad del evento. ¿Ya? La cardinalidad del evento. En este caso, el evento es que me salgan 2 espadas y un oro. ¿Ya? Que me salgan 2 espadas y un oro. Entonces acá es importante tener dos consideraciones. Una consideración, que es el conector lógico I. Cuando a mí me dicen 2 espadas y un oro, este conector lógico me está diciendo que deben cumplir las dos condiciones a la vez. ¿Ya? Y eso se determina a través del producto. ¿Ya? A través del producto. Entonces, fíjense. Nuevamente acá, una ecuación. Primero que salgan 2 espadas. ¿Ya? Entonces eso es una combinatoria. ¿Ya? Eso es una combinatoria entre N y K. En este caso el N ya no son las 40 cartas, sino el N son las cartas que son espadas. En la baraja de cartas tenemos 10 cartas de cada pinta. Por lo tanto, existen 10 espadas. Entonces mi N vendría siendo 10 y mi K en este caso sería 2. Porque de las 10 espadas quiero 2. Por lo tanto, me queda una combinatoria de 10 sobre 2. ¿Ya? Una combinatoria de 10 sobre 2. Ya, ahí tengo la primera parte, que salgan 2 espadas. Y que me salga un oro. Ese conector lógico I es un producto. Entonces, la combinatoria de 10 sobre 2 multiplicado, ¿no es cierto?, por la combinatoria, multiplicado por la combinatoria de oro. En este caso, el N también son 10, porque también hay 10 oro, pero acá necesito solo 1. Por lo tanto, el evento A, la cardinalidad, ¿ya? La cardinalidad del evento A es igual a ese producto de combinatorias. ¿Ya? Este producto de combinatorias. Calculamos ese producto de combinatoria. Sería 10 combinatoria de 2, eso me da 45, multiplicado por 10 combinatoria de 1, y eso me da 10. Por lo tanto, me daría 450. Es decir, de las 9880 combinaciones posibles de extraer 3 cartas de una baraja de 40, 450 de esos tríos
En 450 tenemos 2 espadas y un oro. ¿Ya? 2 espadas y un oro. Por lo tanto, la probabilidad del evento A, es decir, que salgan 2 espadas y un oro, sería igual, ¿no es cierto?, a el cociente entre la cardinalidad del evento, que es 450, y la cardinalidad del espacio muestral, que es 9880. ¿Ya? Entonces, eso lo simplificamos, 450 sobre 9880, y eso me da, lo voy a escribir en decimal, 0.0455. Ahí. Por lo tanto, la probabilidad es de un 4,5% aproximadamente. ¿No? Es poco probable. Ya, es poco probable. Solo un 4,5% de probabilidad. Muy bien. Y así es como nosotros podemos utilizar la combinatoria, ¿ya?, para problemas de probabilidad clásica. Consultas, dudas con respecto a la Eh, combinatoria. Más que una consulta, profe, ¿de dónde yo puedo sacar ejercicios para poner en práctica, bueno, todo lo que hemos visto de las diapositivas hasta ahora? Bueno, ¿cómo se llama? En el documento donde están todas las fechas y todo eso, los contenidos, hay una gama de textos que usted puede, en los que usted puede encontrar ejercicios, ¿ya? Y lo otro es buscar en internet, si quiere, ya que no hay acceso a la biblioteca, aunque muchos de estos libros que están ahí, uno los puede buscar online y bajarlos de ahí, y ahí hay una gama infinita, bueno, no infinita, pero una gama importante de ejercicios de probabilidades. Ahora, también yo les puedo mandar algunos ejercicios para que ustedes puedan trabajar. ¿Ya? Sí, Oh, estaría bueno. sí, no hay problema. Ahora, terminando la clase, debo tener una base de datos con algunos problemas de probabilidad para que ustedes lo puedan trabajar. ¿Ya? Gracias, profe. ¿De qué? Muy bien. Entonces, continuamos. Hasta el momento, cuando hemos calculado probabilidad, como en el ejemplo acá, hemos utilizado todo el espacio muestral. ¿Ya? Utilizamos todo el espacio muestral por la definición de probabilidad, ¿no? Que es cardinalidad del evento sobre la cardinalidad de mi espacio muestral, la cardinalidad de omega. Pero hay algunos problemas de probabilidad en donde usted a priori tiene cierta información relevante, ¿ya? Tiene cierta información relevante y esa información permite reducir el espacio muestral, ¿ya? Permite reducir el espacio muestral y por lo tanto aumentar las probabilidades de ocurrencia de cierto evento, ¿ya? Esa información adicional se le conoce como a priori, ¿ya? Y esa probabilidad se conoce como probabilidad condicionada, ¿ya? Probabilidad condicionada. ¿Ya? Entonces, fíjense, supongamos que tenemos dos eventos, ¿ya? Tenemos dos eventos, el evento A y el evento B, que pertenecen a un espacio de probabilidad, ¿ya? Y ambos pertenecen a omega, tal que la probabilidad de B distinto de cero, bueno, eso es por un cociente, por la definición. Entonces, la probabilidad condicionada de A dado B, fíjese que acá, este B, en este caso, vendría siendo nuestro a priori, y este A vendría siendo nuestro posterior, ¿ya? Entonces, la probabilidad de A condicionada a B, o probabilidad de A dado B, se nota de esta manera, probabilidad de A dado B, y se define como este cociente. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de B, ¿ya? Sobre la probabilidad de B. Entonces, fíjense, acá tenemos este diagrama que me dice, ¿cuál es la probabilidad de A?
dado la ocurrencia de B, entonces va a ser solamente esa parte de ahí. ¿Ya? Fíjense en esta observación importante. La probabilidad condicionada no es una probabilidad conmutativa, es decir, la probabilidad de A dado B es distinta a la probabilidad de B dado A. ¿Ya? Obviamente, por la definición, la probabilidad de A dado B está dividido por la probabilidad de B, en cambio la probabilidad de B dado A estaría dividido por la probabilidad de A. ¿Ya? Es decir, siempre se divide por el a priori. Algunas de las propiedades de la probabilidad condicionada, ¿ya? Algunas propiedades, por ejemplo, la probabilidad de B dado el espacio muestral omega es igual a la probabilidad de B. La probabilidad de omega dado B es 1. La probabilidad de A dado B es igual a 1 menos la probabilidad del complemento de A dado B. Y si B está contenido en A, entonces la probabilidad de A dado B es 1. ¿No? Es 1. Veamos un ejemplo de probabilidad condicionada. Dice acá, se lanza un dado octaédrico, es decir, un dado con 8 caras. Determine la probabilidad de obtener un número primo si se sabe que salió un número. Fíjese que acá, cada uno de estos elementos, estos son 4 ejercicios distintos, cada uno de estos son a priori. Es decir, se le está entregando información adicional. Entonces, fíjense. Vamos a insertar una nueva diapositiva. Ahí. Entonces, y vamos a ver si lo podemos hacer acá. Ahí. Si ustedes se dan cuenta, si a mí no me dieran información adicional, me dijeran, se lanza un dado octaédrico, determine la probabilidad de obtener un número primo, hasta ahí. Si me dijeran hasta ahí nomás, entonces la probabilidad de obtener un número primo, dado un dado octaédrico, ¿no es cierto? Dado un dado octaédrico, sería simplemente la probabilidad de primo, ¿no es cierto? La probabilidad de primo, si no me dieran ninguna información adicional, solamente calcule la probabilidad de que al lanzar un dado octaédrico me salga un número primo, ¿no es cierto? Sería igual a quién. Tendríamos que ver cuántos números primos tiene el dado octaédrico. Los números primos de un dado octaédrico vendría siendo el número 2, ¿no es cierto? Vendría siendo el número 3, vendría siendo el número 5, vendría siendo el número 7. Es decir, 4 números primos. 4 son números primos. De un total de 8 posibles resultados. Es decir, 4 octavos, 0,5. Ahí. Entonces, si yo no tengo ninguna información adicional, la probabilidad de obtener un número primo al lanzar un dado octaédrico sería 0,5, un 50%. Ahora bien, ese es en el caso que no tengo ninguna a priori. Pero en este caso es una probabilidad condicionada y me da una a priori. Entonces me dice, fíjense, me dice, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que me salga de obtener un número primo? Ahí, probabilidad, no sé qué pasó acá. Ahí. Pero ¿cuál es la probabilidad de que de obtener un número primo, dado que el número que salió es mayor, dado que es mayor que 3? ¿Ya?
¿Cuál es la probabilidad de que sea un número primo, dado que el número que salió es mayor que 3? Por definición de probabilidad condicionada, esto es igual, ¿no es cierto? Esto es igual a un cociente. Esto es igual a un cociente. No sé dónde quedó el... ¿Dónde quedó el...? Ah. No. Se me perdió las herramientas. Bueno, voy a hacerlo de nuevo. Probabilidad de primo, dijimos, dado mayor que 3. Ahí. Ahí. Probabilidad de primo dado que es mayor que 3. Entonces, dijimos que esto es un cociente. Por definición, esta es la probabilidad de primo intersecado, ¿no es cierto? Intersecado. Acá está. Intersecado con que el número sea mayor que 3. Sobre la probabilidad, ¿no es cierto?, de que el número sea mayor que 3. Ahí. ¿No es cierto? Que el número sea mayor que 3. Igual. Entonces, acá lo que debemos ver es la intersección entre el número primo y mayor que 3. Es decir, de los 8 números que tiene el dado octaédrico, ¿cuántos son primos y a la vez mayores que 3? ¿Ya? Y a la vez mayores que 3, porque es una intersección, debe cumplir las dos condiciones. ¿Quién me ayuda? ¿Cuántos primos mayores que 3 hay en el dado octaédrico? ¿Cuántos primos mayores que 3? ¿Dos? ¿Cuántos, ¿Dos perdón? primos? No lo escuché bien, perdón. ¿Dos? ¿Cuáles serían los primos mayores que 3? El 5 y el 7. El 5 y el 7. Muy bien, son 2. Por lo tanto, la probabilidad de que sean primos mayores que 3, ¿cuál sería la probabilidad de que sean primos mayores que 3? 2 ¿de cuánto? De 8. 8. Muy bien, 2 octavos. Esa es la probabilidad del numerador. ¿Y cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayores que 3? Al lanzar un dado octaédrico, ¿cuál es la probabilidad de que sea un número mayor que 3? ¿Cuántos números mayores 5. que 3? ¿Ah? 5. 5. Muy bien. 5 de 8, ¿no? 5 octavos. Y ese cociente sería entonces 2 octavos sobre 5 octavos. Eso me daría, ¿cuánto? ¿Cuánto da eso? 2 octavos sobre 5 octavos. Si no me equivoco, 16/40. Sí, pero simplifíquelo. 2/5. Eso, 2 quintos. Ah, disculpe. Sí, porque se anulan los 8, ¿no? Porque se invierte y se anulan los 8. Ah, verdad, no me di cuenta que la hice así mental, a lo rápido. Está bien, está bien, está bien. 2 quintos. Ahí, 2 quintos. ¿Ya? Y 2 quintos es 0,4, ¿no? Es 0,4. Ahí, es 0,4. Muy bien. Entonces, la probabilidad de obtener un número primo, dado que yo sé que el número que salió es mayor que 3, ¿ya? Dado que el número que salió es mayor que 3, es 0,4 o 2 quintos. Muy bien. Y así se hacen todos los demás. ¿Cuál es la probabilidad de que sea primo, dado que el número que salió es un número par?
¿Cuál es la probabilidad de que sea primo? Dado que el número que salió es un número múltiplo de 3, probabilidad de que salga un número primo, dado que el número que salió es menor que 7. ¿Ya? Todos estos son información adicional, lo que le conocemos como a priori. Muy bien. Si no hay consultas hasta acá. Si no, vamos a quedar hasta acá. Nos quedan solamente 2 temas que tratar en lo que es probabilidad clásica, que es la independencia y la probabilidad total y Bayes, para después pasar a la otra parte del curso, que es variables aleatorias, que sería la parte final del curso. Muy bien. Entonces, veo 9 participantes, 8 participantes, veo 7 chats, entonces una persona que no se ha inscrito, por favor inscríbase en el chat poniendo su nombre y su apellido y nos estamos viendo el viernes. Gracias, Javier. Ahí sí. Ya, chicos, nos vemos entonces el día viernes de la semana. Un abrazo y nos estamos viendo, chicos. Muchas gracias. Bueno, Chao, profe. profe. Gracias. Profesor, que esté bien. Igual a ustedes, que les vaya muy bien, que tengan una muy buena semana.